Entonces, en el grupo 1, ¿en cuáles empresas iban? En el grupo 1 iban las empresas que, las grandes empresas. Ejemplo, una empresa grande, por ejemplo, como Coca-Cola. Eso. En el grupo 2 iban y vamos que todas las pymes. Entonces, nosotros hoy en día trabajamos en las empresas pymes, ¿sí o no? Son las pequeñas y medianas que empresas. Y en el grupo 3 van aquellas empresas pequeñitas o todas las agremiaciones, ¿sí? Esto fue la clasificación, ¿sí? Que salió de la ley 1314, ¿sí? De cómo iban a estar conformadas, ¿qué? Las empresas, ¿sí? Y que todas estas iban a estar reguladas por la contaduría general y iban también a estar la contabilidad, ¿qué? Fiscal. Entonces, eso eran los grupos de cómo estaban formando los grupos, ¿sí? También nosotros encontramos que dentro de estos grupos, de grupo 1, grupo 2 y el grupo 3, tenían que tener una fiscalización, ¿sí? Que la fiscalización es por la NAIA, ¿sí? Que son las normas de aseguramiento de información. A ver, ¿quién ha escuchado algo sobre las normas de aseguramiento de información? ¿Mm? Normas de aseguramiento de información. ¿Quién ha escuchado sobre eso? Profe, eso es acerca de la, digamos, hace parte incluso de como de las políticas de cada empresa. Por ejemplo, en nuestro caso, a nosotros nos toca, digamos, como tener muy en cuenta eso, sí, lo de la seguridad de la información. Un ejemplo, si alguien va a hacer un retiro grande, un ejemplo, sí, o bueno, van a retirar, digamos, 10 millones. Entonces, uno no puede estar como divulgando eso. O por ejemplo, si alguien llega a consultar, por ejemplo, la esposa al esposo, ay, venga, es que quiero saber cuánto tiene mi esposo en la cuenta. ¿Sí? Entonces, o sea, Ujú. es eso, simplemente darle la información al titular, digamos, de la cuenta o del crédito, ¿sí? Únicamente a esa persona, no estar, digamos, como que divulgando la información a los demás. Eso hace parte de la seguridad de la información. No sé si de pronto su merced se refiere a Es, eso. sí, señora. Entonces, las normas de aseguramiento de información hoy en día la trabajan en todas, ¿qué? En todas las empresas, ¿sí? Yo no puedo darle los datos, por ejemplo, voy a decir aquí, pues la única, la que más se me queda, por lo menos Zaira, que yo ponga toda mi información, toda mi hoja de vida y venga Adriana y me diga, profe, necesito la hoja de vida de Zaira, y yo cojo y se la doy. No, hoy en día las normas de aseguramiento de información son muy rígidas y nos debemos ceñir. ¿Por qué? Por un reglamento, ¿sí? Entonces, ¿qué se dijo en las normas de aseguramiento de información? ¿Sí? Que dice que esas normas las deben hacer cumplir, deben ser auditadas y deben ser revisiones de información ¿qué? Histórica, ¿sí? Entonces, para yo mirar que todos mis balances, cuando yo vaya a pasarme a NIF, toda esta información debe ser ¿qué? Debe ser una información ¿qué? Correcta, ¿sí? Que yo tome mis resultados de los balances que sean reales, ¿sí ve? Entonces, esa es prácticamente la norma de aseguramiento de información. Hoy en día, si ustedes miran y me gustaría que ustedes revisaran algunas páginas, todas las empresas deben colocar por internet, o sea, ya en una página, sus estados ¿qué? Financieros, ¿sí? Entonces, ¿quién me dice si ha visto eso o si los colocan? A ver, por lo menos Jenny, en la empresa de Jenny Fabiola, si les toca colocar los estados financieros en la página, en su página, por lo menos, En la principal, sí, en la página principal. pues normalmente no los he visto. En la página principal no los he visto. Sí, pues entonces yo, bueno, les sugiero, les recomiendo que ustedes miren.
Si ustedes, por lo menos yo los pongo a averiguar un balance de, por lo menos del Banco Popular, ¿sí? Ustedes pueden ingresar a la página www.bancopopular.go.co y ahí está toda la información financiera que del banco que Popular, ¿sí? Pero Aquí eso yo le sería estoy que como hablando. algo así como la composición accionaria y eso sí. Todo, sí señora, todo eso debe estar en la página de las, Pues del la que, composición accionaria sí, pero como digamos es un grupo de empresas. sí, o por eso, estando la composición accionaria, ahí está prácticamente, sí, entonces ellos están cumpliendo con una parte de la norma, que los dicen que deben colocar sus estados financieros. Si uno ingresa a la página del Banco Agrario, ahí también está ¿qué? Están todos los estados ¿qué? Financieros, ¿sí? Entonces ahí podemos nosotros mirarlos, ¿sí? Entonces, a eso es lo que más o menos, o sea, eso es lo que se refiere prácticamente ¿qué? Las normas de aseguramiento de información. También dice que se deben revisar todos los estados ¿qué? Financieros. Cuando hubo la transición de normas del decreto 2649 a las NIF, ¿sí? Hubo que cambiar de pronto algunos rubros, ¿sí? Entonces, en la próxima clase yo les voy a mostrar un ejemplo de un balance donde había por lo menos 5 millones, pongámosle en la cuenta, en la 1305 acciones, bueno, acciones, por ejemplo, que tenían así y pasó a la cuenta del patrimonio, ¿sí? Entonces, hubo una transformación de esa parte de las cuentas, ¿sí? También dice que esto prácticamente el aseguramiento de la información financiera se deben ser ¿qué? Auditorías ¿qué? Históricas, ¿sí? Y también tener todos los trabajos relacionados con esta ¿qué? Con esta ¿qué? Transformación, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos llevando nuestros balances, estos cumplan todo con ¿qué? Con la parte legal y la parte ¿qué? Tributaria, ¿sí? Entonces, esa es la parte que habla sobre la información financiera. También como ustedes, como nosotros miramos en las normas internacionales, también hubo un cambio en las normas de auditoría, ¿sí? Entonces nosotros miramos que son las NIA, ¿sí? Que las NIAs son las normas internacionales de auditoría, ¿sí? Entonces, nosotros vimos, no me acuerdo ustedes si de pronto ven alguna materia que diga de auditoría. No sé si ustedes vieron una materia de auditoría o una materia de control interno. ¿No han visto una materia de auditoría? Entonces, dentro de las NIA, ¿esas a qué se refieren? Esas normas de las NIA es qué requisitos, cómo se debe hacer una auditoría, qué requisitos debe cumplir la empresa, porque hoy en día prácticamente, si ustedes miran, hay muchas empresas que de auditores. Hoy en día prácticamente hay muy poquitos revisores fiscales que no tengan sus propias ¿qué? Agremiaciones. Porque en la transformación que hubo sobre la NIF fue lo primero también que ellos hicieron. Entonces, si yo voy a hacer una auditoría a una empresa hubo su transición a NIF, ¿sí? Yo debo que aplicarle toda la parte de las NIA, ¿sí? Entonces, normas internacionales de auditoría. Por estas normas es que nosotros los contadores y ustedes que ya son que algunos trabajan como auxiliares de contabilidad en algunas empresas, ustedes debemos todos los días ir actualizándonos, ¿sí? Para poder, ¿qué? Hacer una buena auditoría y también que nuestras empresas no vayan a de pronto a tener alguna falencia que la DIAN lo pueda, ¿qué? Lo pueda suspender, ¿sí ve? Entonces, eso es muy bueno. También tenemos otra ley que sacaron, que es la NIER. ¿Qué son las NIER? Son las normas internacionales
encargadas ¿qué? De la revisión. ¿De qué de ellos se encargan de revisar qué? Que la transformación de las NIF estén cumpliendo las normas ¿qué? Requeridas y las normas ¿qué? Legales. Espere un momentico que me está escribiendo Angie. Bueno, listo. Bueno, otras normas que tenemos son las normas internacionales de contratos de aseguramiento, ¿sí? Entonces, dentro de estas normas de contratos de aseguramiento, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Estas normas de contrato se refieren a que toda mi información debe estar... ¿Señor? Disculpe que la interrumpe, profe. ¿Su merced envía esas diapositivas al grupo? Pues sí, señor, yo se las voy a enviar porque aquí me está escribiendo algo que vale. no. Sí. Vale. Gracias, profe. ¿Señor? Gracias, profe. Listo. Estas normas también que nos hablan, ¿sí? Todas estas normas nos hablan de el aseguramiento que debemos tener sobre todos aquellos contratos que determinada empresa debe tener y los requisitos también que nosotros vamos a obtener. Y las normas internacionales de servicios relacionadas, ¿sí? Si ustedes miran, todas tienen ¿cómo se llama esto? A ver, ¿cómo se llama esto? A ver, ¿cómo lo llamamos nosotros? Esto, ¿cómo se llama? Sigla, ¿no? ¿La qué? La sigla, como la sigla, ¿qué significa? ¿Qué significa la NICA? Entonces yo le digo a ustedes, ¿qué significa la NICA? Uy, ¿la NICA qué será? Entonces, normas internacionales de contratos de aseguramiento, ¿sí? Entonces, por esa parte nosotros nos debemos prácticamente regir, ¿sí? Entonces, en esta vamos a mirar las implicaciones de la norma de control de calidad. ¿Qué serán las normas de control de calidad? ¿De calidad de qué? De toda nuestra información, de toda nuestra información contable. Entonces, mire, dice que aquí dice que la norma de control de calidad, ¿sí? Es un sistema de control que se compone de políticas diseñadas para alcanzar el objetivo de establecer y mantener una seguridad razonable ¿de qué? De la firma de auditoría y su personal que cumplan con las normas profesionales y los reglamentos aplicables, ¿sí? Entonces, una firma de auditoría, ¿qué le tocará por lo menos? Una firma de auditoría, lo primero que debe tener es que una certificación de la Junta Central de Contadores, ¿sí ve? Entonces, eso debe cumplir, si hasta que la Junta Central de Contadores a mí no me dé una certificación, yo no puedo obtener una firma. Si me hago que es una firma, no es que sea la firma que yo hago, no, sino la firma o la empresa. Otra parte dice que esta firma de auditoría, ¿sí? Es la encargada de emitir, ¿sí? A los socios, de emitir los informes a los socios, ¿sí? Encargados son adecuadas funciones de las circunstancias. Dice que los informes deben ser ¿qué? Deben ser adecuados, deben ser ¿qué? Reales, ¿sí? Un informe que todos lo entendamos. También dice que incluye los procedimientos necesarios para implementar y realizar un seguimiento del compromiso de dichas políticas, ¿sí? En toda parte nosotros hemos hablado de de las políticas. Por ejemplo, en una empresa, nosotros sabemos que el decreto 2649 hablaba que en la depreciación de los edificios, ¿hasta cuántos años yo podía hacer? Depreciación de edificios. A ver. La depreciación de edificios, ¿hasta cuántos años yo podría hacerla? ¿Ninguno? O la depreciación de los muebles y equipos de oficina.
¿Hasta cuántos años yo podía depreciar? 10 años, profe. Bueno, los equipos de oficina yo lo podía depreciar según el decreto 2649 de hasta 10 años, pero ahora es por política de mi empresa. La empresa puede decir, Camilo, usted tiene ¿qué? Ese equipo de oficina que le vale 2 millones de pesos, usted en la empresa lo vamos a depreciar a 2 años, ¿sí ve? Entonces yo lo puedo depreciar a 2 años. Entonces, por lo menos los edificios que se depreciaban a 20 años, yo lo puedo depreciar en 20, 30, 40, 50, hasta 80 años, yo lo puedo depreciar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos habla también prácticamente la información de aseguramiento. Dice que el control de calidad es más estricto para las empresas que cotizadas, ¿sí? ¿Cómo sería prácticamente el control de la calidad? ¿De qué? De toda ¿qué? Nuestra información, ¿sí? Entonces, nosotros aquí, en esta parte, vamos a empezar a mirar la NIT 1, ¿sí? Que la NIT 1, y ustedes miran que todo me habla que en el artículo 7 del decreto 302 del 2015, ¿qué me va a hablar ella? Ella dice que los contadores públicos que presten servicios de revisoría fiscal, auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica, u otros trabajos de aseguramiento aplicarán a sus actuaciones profesionales las NIT anexas a este decreto. ¿Sí ve? Entonces nosotros a donde lo tenemos, buscamos en este decreto todas las disposiciones, ¿sí? Para yo, ¿qué? Para yo poder, ¿qué? Desempeñarme en esta parte, ¿sí ve? Entonces, hoy en día es más estricto prácticamente las auditorías. Entonces, por eso muchos contadores crearon sus firmas y se agremiaron para así que, para así obtener un buen ¿qué? Un buen criterio de conocimientos frente a toda la parte que nos relaciona sobre la NID, ¿sí? Dice que en el NID 1.4, ¿sí? Se aplican todas las afirmaciones profesionales de la contabilidad. ¿Qué me dice? Con respecto a las auditorías y revisiones de los estados financieros, así como a otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios que relacionados. ¿Sí ve? Entonces, yo en clases anteriores les decía a ustedes, miren la importancia que nosotros, que ustedes cuando ustedes ya tienen que decir somos grandes contadores, de firmar nuestros balances, ¿sí ve? Mire la responsabilidad. Usted no se guíen de que si su tarjeta valió 10, 12, 13 millones de pesos, no, porque la tarjeta profesional, yo digo, mi tarjeta profesional vale 200 millones para yo regalarla por 5.000 pesos. Entonces, hay que tener muy en claro esa parte. Entonces, diferencias en requerimientos del Consejo Técnico y vamos a mirar aquí los tipos de clientes, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuáles, acá arriba nos hablaba de empresas que, aquí arribita nos hablaba de las empresas cotizadas, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí cuáles serían las empresas que nosotros teníamos como cotizadas. Dice, rotación del socio, máximo 7 años. ¿Qué quiere decir acá? Que las empresas que tienen sus directivos, ¿sí? Directivos no pueden durar más de 7 años en un cargo como presidentes. Por ejemplo, ustedes saben que hay empresas que tienen por lo menos directivos, que tienen un consejo de administración. Entonces, ellos dicen, hay que deben hacer la rotación, ¿sí? La rotación de todos esos socios. Porque si ustedes miran, hay empresas que llevan 10, 12, 15 años que un mismo que directivo o el presidente, ¿sí ve? Entonces, eso lo exige. Dice, todos los encargados deben revisarse en cuanto a la independencia, consultas y juicios. Entonces, hay empresas, pues no sé en las empresas que ustedes trabajen, pero hay empresas que prácticamente les consultan ¿qué? Les consultan a ver qué,
A ver, ¿qué les consultan a veces a ustedes? Cuando van a hacer un crédito, ¿qué les consultan? La SIGIN o el data crédito. ¿Sí ve? Hay empresas que tienen la política de que todos los empleados, un empleado no puede estar, ¿qué? Reportado. Igual pasa en esta parte, ¿sí? Deben revisar que todos los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes disciplinarios de cada uno de ellos. Igualmente que nosotros tenemos nuestros antecedentes disciplinarios, así nosotros, ¿qué? Miramos los antecedentes disciplinarios de cada, ¿qué? De cada asociado. Y también dice esto, la comunicación con las directivas del cliente deben ser, ¿qué? Formales. Entonces, todo lo que pase dentro de mi empresa, todo lo que pase debe ser, ¿qué? Comunicado aquí a mis, ¿qué? A mis antecesores, ¿sí? O debe ser que si, por ejemplo, digo yo que mi cartera muchas veces, que la cartera morosa está en el 10, 15%, uno debe, ¿qué? Comunicar eso, ¿sí? Entonces, tener una comunicación, ¿qué? Directa. Y aquí me habla que para las pymes, ¿qué son las pymes? A ver, voy a preguntarle a Dani Karina, ¿qué son las pymes? A ver, ¿qué son las pymes? Pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Dice que para las pequeñas y medianas empresas no es obligatorio, mira acá dice, no es obligatorio que la rotación de los socios, ¿sí? Y acá dice que para las pymes, ¿sí? Dependen de las políticas, ¿sí? Entonces depende de cada política. Y acá me dice que la revisión de los antecedentes, lo que estamos hablando, que acá no se efectúa, ¿sí? Pues no sé, quiero preguntarle, pues, ahí con el permiso de todos, a Adriana y Yayene, cuando a ustedes algún día la empresa les ha consultado la CIFIN o algo así, los datos, Sí, profe, sí, Sí, señora. sí, señora. ¿sí? Ah, bueno, entonces para que ustedes miren que de pronto, pues nosotros acá en esta parte, pues lo leemos, acá están palabras como, o sea, palabras profesionales, digamos, y a nosotros nos dice, vamos a consultar esto, la CIFIN, a ver usted si está reportada o no está reportada. Muchas empresas tienen como política de que cuando un empleado está reportado, pues primero, bueno, se le informa, ¿sí? Ahí es donde nosotros va nuestro aseguramiento de nuestra información, ¿sí ve? Se le llama y se le informa al empleado y ya es como un acuerdo lo que dice la empresa. Si el empleado como política tiene que en un mes si no cancela sus obligaciones o no, o porque ustedes saben que cuando lo reportan a uno, ahora bueno, pues por la nueva ley, ¿qué dice la nueva ley ahora? A ver, ¿qué dice la nueva ley ahora? Lo que salió, lo que firmaron hace como 20 días. Dice, la nueva norma que salió, la nueva ley que salió, dice que cuando yo estoy reportada a la CIFIN, pongámosle o a Data Crédito, esto, a mí a los 6 meses ya me deben, ¿qué? Hemos dicho, de que esto, de enmarcar la empresa, ya debe cancelar, ¿qué? El informe, ¿sí? ¿Sí han escuchado esa nueva norma que salió? ¿Esa nueva ley? Los que están reportados. Bueno, no han escuchado noticias. Bueno, entonces, Profe, ahora creo que toca como que para, supongamos, se ponen al día o algo así, y creo que a los 2 meses a más tardar ya deben sacarlos o quitarles el reporte. sí, pues la ley dice, o sea, la nueva ley que lo que firmaron es que prácticamente a los 6 meses usted ya no debe estar, ¿qué? Reportada, pero usted ya debe haber cancelado todo, ¿sí? Si yo debía, si tengo reportado 3, 4, pongámosle 400.000 pesos, yo tengo que haberlos cancelado todo para que me quiten el reporte, ¿qué? Negativo. ¿Por qué? Porque
¿por qué salió esta parte de esa norma? Porque hay muchos empleados o hay empresas que inclusive cuando uno tiene un programa, ¿cómo es? Un plan de Concel o bueno, acá un plan de celular, a veces uno le queda reportado por 100, 200 pesos. Y hay entidades bancarias que toman en cuenta eso y no le hacen el crédito. Entonces, por eso es que ahora sacaron esa nueva ley, ¿sí? Entonces, para poder mejorar, ¿qué? Para que nosotros nos podamos mejorar nuestros hábitos de pago, ¿listo? Y para mejorar esto, ¿qué? Para empezar a hacer más créditos porque hay mucha gente reportada. Sí, entonces, como ya les estaba explicando, que vamos a mirar para nosotros, qué es una firma pequeña en sí, ¿sí? Entonces acá dice, según la teoría, que no hay una firma pequeña, pero deben tener algunas características. Son firmas de uno, solo o pocos socios, regularmente no más de 5 socios. Son firmas que no están en red. Sus clientes no son grandes y complejos y no tienen una gran cantidad de empleados. Usualmente no pasan de 10, ¿sí? Si ustedes miran esto, pongámosle la empresa, pues no sé, yo hablo aquí en Vélez de 2 empresas de contadores que hay, ¿sí? En una empresa no hay sino como 2 empleados. En la otra firma de contadores hay como unos 7 u 8 empleados, ¿sí? Pero la mayoría hay como unos practicantes. Entonces, esa es una firma pequeña ¿de qué? Que nosotros tenemos ¿de qué? A ver. Una firma pequeña que nosotros hacemos de contadores, ¿sí? Entonces, la empresa X, Y, Z, puede llamarse así. Dice que estas firmas deben tener unas responsabilidades de liderazgo en la calidad dentro de la firma de la auditoría, ¿sí? Debe haber una persona responsable, ¿sí? Dice que todos los requerimientos deben tener una ética y deben ser, aplicables, ¿sí? Siempre que, pues, a mí me gusta, no sé, aquí de pronto alguno, cuando nosotros hacemos una revisoría fiscal, ¿sí? Nosotros siempre emitimos, un informe, donde ese informe se colocan las cosas, puede ser de pronto que este comprobante les quedó mal, o que esto, nosotros solamente hacemos que digamos, nosotros solamente decimos que se recomienda, ¿sí? Nosotros siempre en un informe se debe colocar que se recomienda, no es que se sugiere, ¿sí? Pero nosotros nunca le podemos decir al empresario, no, es que usted tiene que hacerlo así, no. Nosotros siempre los informes debe ser que se recomienda. ¿Quién me iba a hablar algo? Bueno, dice, la aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos específicos, ¿sí? Se debe tener una relación muy ¿cómo le dijera a ustedes? Muy profesional, ¿sí? No que de pronto digamos que porque Jenny es digamos aquí en clase, que Jenny va a ser mi alumna preferida, entonces yo le voy a colocar 5, no, debe haber una relación muy profesional dentro del cliente y también de la firma, ¿sí? Debe disponer de todos los recursos humanos, ¿sí? Debe de tener por lo menos, que no es que todos los meses me deben ir a hacer auditoría a mis estados financieros, me deben hacer auditoría a mi departamento de recursos humanos, al departamento de cartera. Entonces, debe disponer con el personal capacitar, ¿sí? Todos los auditores deben tener como una especialización en una área, ¿sí? Y si no se tiene, debemos nosotros estar siempre actualizados. Y debemos realizar todos los encargos, ¿sí? Que tengamos, ¿sí? En esta parte, ¿cuáles son los encargos que se tienen sobre una determinada empresa, ¿sí? Y debe ser
el seguimiento, la vigilancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ustedes ya saben, y yo siempre les digo, todas las empresas que se tienen, ¿sí? Y más ahorita por lo menos que ya están todas bajo NIF, ¿sí? Esto deben reportar, ¿qué? Deben reportar a varios entes, ¿sí? Entonces yo les hablaban a ustedes a cuáles entes. Hay por lo menos las alcaldías que le reportan a quién, a la Contraloría. Por eso es que vimos la función allá de la Contraloría, porque todo debe estar, ¿qué? Todo debe estar en un solo, ¿qué? Enlace, ¿sí? Entonces, para eso es que existe por lo menos varias firmas, ¿sí ven? Si ustedes miran hoy en día, devuélvanse como a 4 años, como a 6 años atrás. Si ustedes miran, anteriormente casi no existían firmas auditoras, ¿sí? Hoy en día prácticamente hay muchas firmas que auditoras, ¿cierto? ¿O ustedes qué creen? A ver, Laura, cuénteme. Yari, Andrés, Yesid, bueno, entonces, eso es la parte que nosotros tenemos. Dice, vamos a mirar esto acá, algo sobre la NIT para pymes, ¿sí? Entonces, en la NIT para pymes tenemos cuáles son las pequeñas y medianas entidades, cuáles son los conceptos y principios generales, cómo se presentan todos los estados financieros, ¿sí? ¿Cuál es la situación financiera de mi empresa? ¿Cómo se presenta el estado de resultados integral y estado de resultados? ¿Cómo se presenta el estado de cambios en el patrimonio, el estado de resultados y la ganancia acumulada? ¿Cómo se presentan los estados de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros, los balances consolidados, las políticas, los instrumentos financieros, los inventarios? Acá en esta parte tenemos todo lo relacionado con mis balances, cuáles son las inversiones de los asociados, cómo nosotros presentamos nuestra propiedad, planta y equipo, los activos. ¿Qué son activos intangibles? ¿Qué son activos intangibles, Yesid? Dani Karina, ¿qué son activos intangibles? Zaira, ¿qué son activos intangibles? Gordillo Peña Luis Felipe, ¿qué son activos intangibles? Entonces vamos a mirar cambios importantes y relevantes frente a las pymes. Señora. Los activos intangibles son aquellos que no se pueden tocar. Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, aquellos autores de canciones, los software, ¿sí? El creador de un software y cosas así, profe. Sí, señora, correcto. Sí, eso era lo. Entonces, miramos aquí nosotros algunos cambios importantes que se obtuvieron, ¿sí? Frente a la conversión de las NIF. Dice que esfuerzo y costo desproporcionado. ¿Por qué nos habla sobre el costo y esfuerzo proporcionado? Porque cuando nos llegaron la parte de las NIF, miramos que la primera falencia que teníamos, que se tenían en algunas empresas, eran los software ¿qué? Contables. Entonces, no habían unos software contables como que me dijeran, vamos a hacer ya la transformación a NIF de nuestros balances, sino que prácticamente estos se fueron adaptando a las necesidades de ¿qué? De cada empresa. Entonces, esa fue la otra parte. Hubo clasificación separada de las propiedades de inversión, ¿sí? Entonces, miramos como algunas empresas ya les tocó empezar a clasificar toda la parte de sus inversiones. Entonces, eso.
4 tipos de otro resultado que integrar. Ya los estados financieros, ¿cuántos estados financieros según la NIF son? Los estados financieros según la NIF. Bueno, les queda de tarea. También tuvimos un procedimientos adicionales a los estados financieros que consolidados, ¿sí? Esto también se adicionó estados financieros que combinados, ¿sí? Estados financieros que separados y estados financieros con la revaluación, ¿sí? Y prospectiva, ¿sí? Resulta que por lo menos al principio cuando hubo la convergencia de las NID, si ustedes de pronto miran, nosotros teníamos un terreno que valía en libros 200 millones, pero realmente si yo voy a mirar ese terreno me valía 500. Entonces, muchas empresas les tocó que hacer un avalúo y empezar que a ajustar que sus balances para poder qué, para poder ajustar a las políticas que cada uno tenía, ¿sí? Ampliación de ejemplos de instrumentos financieros. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos? Dentro de mis instrumentos financieros nosotros encontramos, si ustedes miran, hoy cómo se llama la cuenta, antes lo llamábamos, ya se me olvidó cómo lo llamábamos antes, hoy en día se llama efectivo y equivalente al efectivo, ¿cierto? Que dentro del efectivo y el equivalente al efectivo tenemos lo que es banco, caja, inversiones, activo corriente a corto plazo, ¿sí ve? Entonces, hoy en día han cambiado, ¿qué? Los nombres, pero igualmente casi siempre el manejo es lo mismo. Dice, acuerdo vinculante de venta como valor razonable. Entonces, ¿qué es un valor razonable? A ver, ¿quién ha escuchado qué es un valor razonable? Todos han escuchado qué es un valor razonable, pero ¿quién me quiere colaborar? ¿Qué es un valor razonable? Dice, bueno, un valor razonable es lo que yo les estaba comentando anteriormente. Resulta que mi lote valía 200 millones y realmente en el mercado vale 500. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó que ajustar, eso es al valor razonable, a lo que realmente está fuera ¿qué? Del mercado, ¿sí? Y también nos tocó mirar la parte de la cobertura de riesgo de las tasas ¿qué? De interés, ¿sí? Entonces, hoy en día, prácticamente, si usted miran, todas las empresas o todos los bancos o todas las entidades tienen ajustadas ¿qué? A sus tasas realmente a lo que está ¿qué? En el mercado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros ¿qué? Vamos, o sea, los cambios que hubieron. Utilización del valor de compra para identificar ¿qué? Un componente, ¿sí ve? Ya lo que les hablaba anteriormente. Amortización de intangibles máximo a 10 años, ¿sí ve? Entonces, ¿por qué les hablaba de los intangibles? Nosotros comprábamos un software y valía 200 millones y lo amortizábamos a 20, 30 años. Hoy en día dice que la amortización debe ser ¿cuánto? Máximo a 10 años. Valor razonable de los activos y pasivos, ¿sí? En la combinación de negocios. Miramos que hubo la clasificación de los instrumentos financieros como pasivo financiero o patrimonio. Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio, ¿sí ve? Por lo menos en esta parte, cancelación de pasivos financieros. ¿Qué es un pasivo financiero? No. Bueno, nosotros en un pasivo financiero... Con bancos, Señora, cuénteme. ¿Es una deuda con bancos o cooperativas, profe? Sí, en esta parte puede ser una deuda con bancos o cooperativas, ¿sí? O también puede ser una obligación que nosotros teníamos, una obligación laboral. Resulta que anteriormente se hacían unas apropiaciones para las personas que iban como a salir, ¿qué? Pensionadas, ¿sí ve? Entonces, ¿qué dijo cuando vino la SNIF? ¿Sí ve? Entonces,
la NIT dijo, no, no vamos a hacer ya más esos pasivos, sino que los pasamos a un instrumento que, a un patrimonio. Entonces, se tuvo que reclasificar esta cuenta, ¿sí ve? Una cuenta de un pasivo. Entonces, se reclasificó para un qué? Para un patrimonio. Entonces, esos son los cambios que hubo. Inclusión de aspectos de pago basada en acciones, opciones, ¿sí? En acciones. Entonces, ¿cómo resulta que, por lo menos, qué empresas manejan acciones? A ver, ¿qué empresas manejan acciones? Ahorita. Tenemos hoy en día que las empresas que mayor acciones manejan, o si ustedes miran, ahorita, hoy en día, todas las empresas que se están constituyendo, ¿cuáles son? A ver, ¿qué empresas se están constituyendo hoy en día? ¿Con qué sigla o con sigla? Las SAS. ¿Qué son las SAS? Anónimas. Sociedades anónimas simples. ¿Sí ve? Entonces, hoy en día, prácticamente casi todas las empresas que se están creando son por SAS. Ampliación del tema de impuestos de diferidos. Algo que las empresas tuvieron mucho que mirar fue la parte de qué, la parte del pago qué, de los impuestos, ¿sí? Porque cuando hubo la convergencia, la DIAN todavía no estaba como sobre qué yo voy a pagar, por lo menos cómo voy a hacer mi balance para presentar mi declaración de renta, ¿sí ve? Entonces, si ustedes se acuerdan, yo digo que los que trabajan de pronto en alguna empresa, esto tocaba presentar la declaración de renta con el decreto 2649, ¿sí? Y se miraban qué modificaciones habían en la NIF, pero se llevaba el decreto 2649. Otra parte que también tuvo esto fue la ampliación de la moneda extranjera, ¿sí? Entonces, ahí miramos por lo menos qué ha pasado por lo menos hoy en día con el dólar. ¿Cuánto está el dólar hoy en día? ¿Cuánto está el dólar hoy? 1760 y algo. Está casi en 3.800, profe, así redondeando. Sí. Pero le falta Hoy en poquito día para el prácticamente el dólar está casi en 3.800 pesos. Ajá, entonces miramos. Y también todos los ajustes respectivos que se hicieron por adopción de primera vez, ¿sí? Entonces hubo muchos balances que hubo muchas empresas que sus balances fueron prácticamente transformados, ¿sí? ¿Por qué? No era porque resulta que en la norma nosotros teníamos por lo menos por lo menos los computadores, le decíamos que los depreciábamos a 5 años. Hoy en día la política de las empresas les dicen, dependiendo de la política, usted puede llevar, si este computador le vale 1.000.000, automáticamente lo puede llevar, ¿qué? A gastos. Hay empresas que tenían en su activo, ¿sí? Para diferir papelería. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos un rubro de papelería? Entonces, prácticamente decían, compraban 50 millones de papelería y lo difirían en 2 años. Entonces, esa política también cambió, perdón. Entonces, miramos. Ay, acá yo no sé por qué acá se me ¿qué? Bueno, dice presentación de los estados financieros. Entonces, acá nos cambió cómo las empresas debían presentar ¿qué? Los estados financieros, ¿sí? Entonces, aquí miramos. Entonces, dice, esta norma no prescribe ni el orden ni el formato en que tienen que presentarse en las partidas, ¿sí? El parágrafo 4.2 dice, simplemente proporciona una lista de partidas que son suficientemente diferentes en su naturaleza o función como para justificar su presentación por separado en el estado de situación financiera. Entonces, ¿cómo estaban los modelos de los estados financieros? Entonces, miramos acá en esta parte que el estado de situación financiera, acá ahorita le arreglo acá esto, estado de situación financiera. Si teníamos, ¿cómo teníamos
que presentarlo. Entonces, nosotros tenemos activo corriente y activo ¿qué? No corriente, ¿cierto? Esa es la clasificación de nuestros estados financieros. Entonces, por liquidabilidad. ¿Qué significa ver liquidabilidad? A ver. A ver. ¿Qué será liquidabilidad, por favor? Mesa redonda. Profe, tiene que ver de pronto como con como la liquidez, digamos, o la rentabilidad. No, pero eso ya rentabilidad viene a ser como otra cosa. No, profe, me declaro impedida. Por la liquidez que maneja cada una, ¿qué? Por la liquidez de nuestra empresa, ¿sí? Eso tiene que ver mucho por la liquidez de nuestra empresa, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, activo corriente. Si ustedes miran, ¿cuál es la política de mi activo corriente? A ver. ¿Qué será? ¿Cuál es la política que tienen nuestros activos corrientes? A ver, ¿qué es activo corriente y activo no corriente? A ver, acuérdense que nuestro activo corriente es el activo que yo cuento hoy. Dentro de mi activo corriente que tenemos, nuestros bancos, nuestra caja, nuestras inversiones y nuestro activo corriente que sea inclusive a menos de un año, ¿sí ve? Si yo tengo una inversión, ¿sí? O un bono que ese tenga menos de un año. ¿Y qué es nuestro activo no corriente? A ver, ¿qué son nuestro activo no corriente? Son los mismos activos fijos, profe. Por ejemplo, edificios y eso que, o sea, que son cosas o activos que vamos a tener pues más de un año, ¿sí? Que están Sí, los proyectados. activos no. Correcto, sí. Entonces, aquí entonces estaba cómo nosotros debemos presentar nuestra situación financiera. Y acá en esta parte tenemos el estado integral de resultados, ¿sí? Que debe estar mirado por su función, por su naturaleza, por el ORI. ¿Qué significa el ORI? El ORI no tiene impuestos, o sea, por el superávit de valorización, ¿sí ve? Eso significa. Por el ORI antes de impuestos, en un único estado o dos estados, ¿sí ve? Entonces tenemos ahí en esta parte, si ustedes miran, el estado de resultados antes de impuestos, ¿sí ve? Entonces, ¿cuánto le aplicamos nosotros hoy en día? Ustedes ya lo están viendo, a nuestras ganancias. ¿Cuánto impuesto? ¿Cuánto debemos nosotros? Si mi empresa dio 50 millones de pesos, ¿cuánto yo tengo que dejarle para pagarle al gobierno? O para girarle, para pagar mi declaración de renta. ¿Qué porcentaje? 50 millones de pesos. ¿Qué porcentaje yo le debo sacar a esos 50 millones de pesos? Declaración de renta. ¿Ya vieron declaración de renta? Bueno, les queda de tarea. Y también tenemos el estado de cambio de patrimonios. Nosotros vimos el estado de cambios en el patrimonio, que está referido también, ¿por qué? Por las acciones. Entonces, tenemos el estado de resultados y ganancias, ¿sí? Acumuladas, ¿sí? Entonces, esa es la forma de presentar mis estados financieros. A ver, una pregunta. ¿Cuándo me cambia mi estado de cambios, valga la redundancia, de patrimonio? A ver, ¿cuándo me incrementa o cuándo me disminuye el estado de cambios en el patrimonio? Sí tengo a mis alumnos aquí, sí tengo a Sergio, a Laura Natalia, a Mayerly, a Andrés, a Gordilla Peño, Luis Fernando, a María Angélica. Cuénteme, María Angélica.
Bueno, nosotros vimos, o ustedes vieron el estado de cambio de patrimonios, yo les pregunto, ¿cuándo me aumenta? Mi estado de cambio de patrimonio me aumenta, ¿cuándo? Cuando yo compro acciones, cuando cierro mi balance general y bien paso mi ganancia al cambio de patrimonio, cuando yo hago mis revalorizaciones. ¿Sí ve? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. También tenemos, dice que nuestro estado de flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, ustedes vieron que nuestro estado de flujo de efectivo teníamos estado de flujo de efectivo directo y teníamos estado de flujo de efectivo, ¿qué? Indirecto, ¿sí? Entonces, les va a quedar una tareita para que ustedes me averigüen qué es un estado. Acá en esto están también, qué es un estado de resultados directos y qué es un estado de resultados ¿qué? Indirectos. Entonces, acá en esta parte tenemos los estados de resultados integrales y un estado de resultados, ¿sí? Entonces, si miramos el estado de resultados, como bien ustedes todos sabemos, ¿cómo está compuesto nuestro estado de resultados? Está compuesto por lo menos por los ingresos de las actividades ¿qué? Ordinarias, por el costo de ventas, luego le sacamos la ganancia bruta, por otros ingresos, por los costos de distribución, gastos de administración, gastos. ¿Sí ven? Y tenemos aquí el estado de resultados integral. ¿Sí? Dentro de este mismo tenemos ¿qué va? Las diferencias de cambios de conversión. ¿Sí ve? Entonces, cuando yo hice mi conversión, ¿sí? A NIF, ¿qué me cambió? ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que va ahí. ¿Cuáles son las ganancias y pérdidas actuariales por planes de beneficios definidos, ganancias de pérdidas por revaluación, coberturas de flujos de efectivos y el resultado que integral? ¿Sí ve? Eso es lo que nos da esa parte. Y acá tenemos el resultado, la ganancia, que nos dice que debe ser esta, igual a la anterior. Tenemos diferencias de cambio por conversión, ya miramos que era las diferencias, las ganancias y pérdidas por actuariales, por planes de beneficios definidos, las ganancias por pérdidas de evaluación, las coberturas de flujo de resultado y nos da que el balance integral, ¿sí? Entonces, esta parte nosotros vamos a hacer unos ejercicios para poderlos interpretar bien. Dentro de los estados financieros, tenemos los estados financieros consolidados, hablamos anteriormente, tenemos los estados financieros, los separados, tenemos los estados financieros, los cuales son los individuales, los combinados y los principales, ¿sí? Dentro del estado financiero consolidado, tenemos el estado financiero de la matriz y sus subordinadas. Se presenta como un solo estado de financiero. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas que tienen, por ejemplo, una empresa, yo iba a buscar una empresa, bueno, hablemos aquí una de esto, como Ultrasan, ¿sí? Resulta que como Ultrasan, su casa matriz, ¿dónde queda? En Bucaramanga, pero como Ultrasan tiene varias sucursales. Entonces, cada una de las sucursales o subordinadas que se llaman acá hacen un balance, pero el balance general, el balance ya consolidado lo tiene la casa matriz. Eso significa que prácticamente mi balance ¿qué? Consolidado, ¿sí? Esa es la parte. Y los balances por separado, ¿sí? Dice que el estado financiero de la entidad en la cual tiene inversiones en asociadas, subordinadas, negocios o conjuntos. Dichas inversiones se miden por costo, por el costo amortizado, por el valor razonable o por el método de participación patrimonial. Entonces, acá miramos que cada una tiene prácticamente un balance individualizado. ¿Sí ven? Entonces, como les hablaba aquí, todo consolidado las subordinadas, pero aquí ya lo tenemos cada uno por separado. ¿Sí ven? Entonces, aquí el balance individual, ¿sí? Dice que el estado financiero de la entidad en la cual no tiene inversiones,
en asociados, subordinados, negocios inconjuntos. ¿Qué quiere decir individual? A ver, alguien que me ayude, ya me está volviendo la garganta. Los balances individuales, entonces, son los que cada una de su empresa tiene. Por ejemplo, que yo tenga mi empresa de un aseo, entonces solamente saco mi ¿qué? Un solo balance. Y mi balance combinado es el estado financiero en el cual tiene el control ¿qué? Común, ¿sí? No se tiene sino prácticamente que yo controlo solamente mis estados ¿qué? Financieros, ¿sí? Y aquí me habla que el balance, que el principal, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice lo principal? Dice que estas empresas, ¿sí? No tienen subsidiarias, pero sí asociados o negocios conjuntos. Debe aclarar si está presentando estados financieros ¿qué? Principales. Entonces, mire que nosotros a veces cogemos un solo estado financiero, pero no miramos si es un balance consolidado, si es un balance individual, si esa tiene subordinada, si no tiene, o también ustedes pueden encontrar en algunos libros o sucursales, también lo podemos ¿qué? Llamar así. Acá en esta parte, nosotros tenemos también que durante la transformación de la parte de la NI se hicieron como una jerarquía, ¿sí? De las políticas contables, ¿sí? Entonces, a ver, uy, Dios mío, a ver, ya voy a ver, ¿qué es una jerarquía? Nayeli, o el que quiera, acá. ¿Qué es una jerarquía? Una organización de mayor a menor, profe. Una organización, correcto, de mayor a menor. Dentro de esta jerarquía, por lo menos, miremos una empresa. Primero va la gerencia, luego, no, primero, por ejemplo, sí, de una gerencia, pero hay empresas que primero van los asociados, luego va un consejo, luego va la gerencia, luego van todos los siguientes, contador, data, bueno, listo. Entonces, dentro de esta jerarquía de las políticas contables tenemos algunos requisitos que dicen que la gerencia de la entidad aplicar de forma descendente los requerimientos para definir una política contable en primera instancia revisando los requerimientos y guías establecidas en la NIC para pymes. ¿Sí ve? Entonces, todas las políticas, o sea, debe estar bien definidas y guiarme por lo que me habla a mí las NIF. No es que yo diga que voy a hacer una política de que hoy tengo que consignar todo, por ejemplo, si no, tiene que tener un reglamento, debemos que ceñirnos por un reglamento. Eso es lo que me habla de las jerarquías, ¿sí ve? Dicen que también debemos tener ¿qué? Criterios y reconocimiento de los conceptos de medición, ¿no? Debemos mirar cómo se van a medir. Entonces, aquí mire que siempre le habla a usted de la gerencia, porque sobre esa gerencia recae toda la responsabilidad de la empresa, ¿sí? Dice que considerará las definiciones, criterios y reconocimiento y conceptos de medición para activos, cómo se van a medir los activos, pasivos, ingresos y gastos, y los principios generales de la sección 2, conceptos, principios y generales de la NIC para pymes, ¿sí ve? Entonces, acá nos toca mirar, acá, o se miró, porque ya hoy en día hablemos que ya cuando ustedes van a ingresar a laborar a una determinada empresa, ellos ya tienen todas las políticas y todo. Entonces, cuando nosotros ingresamos a una empresa, le dicen, tome, vamos a mirar la política de mi empresa es esta y esta y esta. Entonces, cada uno debe regirse por ellas. Y debe también mirar que las NIC sean ¿qué? Completas. Mire qué dice. La gerencia puede también considerar lo que requerimientos y guías en las NIC completas que traten cuestiones similares y relacionadas. ¿Sí ve? Entonces, ellos también no solamente se podían guiar por las NIC para pymes, sino que por las NIC ¿qué? Completas o por las NIC de la primera ¿qué?
por la NIF del ¿qué? Del grupo 1. Tenemos también otra parte que nos habla ahí sobre el juicio o criterio de la entidad, ¿sí? Dice, entonces, ¿qué dice ahí? Dice que desarrollará una política que dé lugar a información más fiable y más relevante para la toma de decisiones de los usuarios de la información financiera. ¿Sí? Entonces, esto debe ser una política, debe ser algo entendible, que todos, hasta la persona, digámosle aquí, con respeto de todos, porque esto, hasta la persona, digamos, la persona del campo, que yo me identifique, que no me vayan a hablar que es un activo corriente, o que ya me vayan a hablar a mí que el equivalente al efectivo, no, que me digan la caja, que diga, con mis notas de estado financiero, diga, ay, la caja está representada así y así, que mis bancos están representados así, debe ser bien clara, definida, ¿qué? La política. Eso es lo que me habla ahí prácticamente. ¿Quién me quiere ayudar a leer? A ver, el valor razonable, los que les hablaba anteriormente. ¿Qué era el valor razonable? ¿Quién me quiere ayudar a leer ahí? Ayudo, profe. Bueno, listo. Valor razonable. Precio de intercambio de un activo o cancelación de un pasivo entre partes interesadas debidamente informadas en una fecha determinada. Dice que el enfoque tiene tres partes, que es mercado, ingresos y costo. Perdón. Entonces, miren lo que yo les hablaba anteriormente. ¿Qué era el valor razonable? Realmente a como está en el precio que en el mercado. ¿Sí ve? Nos toca mirar esto, cuánto me vale ese determinado producto, cuánto va a ser mi ingreso y también cuánto va a ser ¿qué? Un determinado costo. Entonces, eso es lo que significa el valor razonable. Mire, la jerarquía. Les sigo a Diana. Dice que la jerarquía. ¿Sí? ¿Sigo, profe? Sí, siga. N1. N1, precios cotizados. N2, datos observables. N3, datos no observables. Listo. Bueno, tenemos otra parte acá que nos dice conceptos de esfuerzo y costo desproporcionados, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Dice, se especifica una extensión por esfuerzo o costo desproporcionado para algunos requerimientos de esta norma. Esta excepción no se usará para otros requerimientos de esta norma. Dice, entonces, costo o esfuerzo desproporcionado, ¿sí ve? Entonces, acá estamos mirando que lo que les estaba hablando anteriormente, que el costo, ¿sí? No concordaba con lo que yo tenía prácticamente que registrado en mis libros. Entonces, teníamos por lo menos algunas inversiones en asociados, ¿sí? Teníamos por lo menos algunas partes de agricultura. Dentro de nuestro plan de cuentas o dentro de la NIF, nosotros tenemos una cuenta, a ver quién me dice, esa cuenta que maneja ahora toda la parte de la parte por lo menos de los animales, pongámosle de los, ¿cómo se llama esa cuenta? Que en nuestro plan de cuentas no la teníamos anterior, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo la llamamos? Bueno, les queda de tarea para que ustedes miren. Teníamos activos que, ese es un activo. Nosotros lo tenemos como un activo que biológico. Allá en esa parte de activos biológicos, ¿se han escuchado ustedes de los activos biológicos? ¿No? Yo digo que sí. Dentro de esos activos biológicos tenemos contabilizados que toda la parte que manejamos prácticamente
digamos, de agricultura, ¿sí? Entonces, miren para que ustedes, ahí menos mal que está quedando todo grabado para que ustedes consulten. Teníamos también que algunas inversiones de negocios, ¿sí? Teníamos algunos beneficios de empleados, ¿sí? Propiedades de inversión y propiedad, planta y equipo, ¿sí ve? Eso fue todos los ajustes que prácticamente les tocó hacer a las empresas, ¿no? Para tener alguna conversión. Haciendo todos estos ajustes, hubo muchas empresas que tuvieron un costo muy elevado en por lo menos sus activos, ¿sí ve? En los beneficios de empleados no estaban apropiando realmente lo que le correspondía a cada uno. La propiedad, planta y equipo estaba subvalorada, entonces tocó empezar a ajustar todo eso. ¿Por medio de qué se ajustan las propiedades, planta y equipo? A ver, ¿por medio de qué se ajustan las propiedades, planta y equipo? Acuérdese que todas las propiedades, planta y equipo, ¿sí? Se ajustan por medio de avalúos comerciales, acuérdese. Entonces, acá tenemos unos tipos de orden, ¿sí? Que son los estados de resultados, ¿sí? O del superávit. Dice que si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral en ninguno de los periodos para los que se presentan estados financieros, puede presentarse solo un estado de resultados o un estado de resultados integral en el que la última línea se denomine estado de resultados. Entonces, si nosotros tenemos por lo menos negocios en otro país, tenemos que hacer la conversión, ¿sí? La conversión de un determinado negocio. Entonces, dependiendo el valor de la moneda que tenga cada uno. Entonces, debe hacerse esa parte. Dice que algunas ganancias y pérdidas actuariales. Algo aquí que una palabra, cuando yo les hablaba ya a ustedes de los pasivos, hay empresas que tenían cálculos actuariales. Los cálculos actuariales se manejan prácticamente para aquellas personas que van a salir pensionadas o que se hacían para ajustar ese pasivo. Entonces, ese pasivo fue el que pasó a algunas empresas. ¿Pasó para qué? Para el patrimonio. Dice que teníamos también algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos de coberturas, cambios en el superávit de revaluación para las propiedades, planta y equipo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos allá en nuestra propiedad, planta y equipo, anteriormente teníamos una parte que se llamaba revalorización de propiedad, planta y equipo. Esa revalorización de propiedad, planta y equipo, algunas empresas se la sumaron a la propiedad, hay otras que la llevaron directamente al patrimonio. Entonces, bueno, aquí teníamos algún ejercicio, ¿sí? El EFA, ¿sí? Que es el estado financiero, ¿sí? Ejercicio de aplicación por primera vez cuando cuando iba a adoptarme por primera vez a la NIF, ¿sí? Entonces, en el año 2013, si miramos ustedes, en el año 2013 empezó la preparación obligatoria, ¿sí? De todas las empresas, ¿sí? Para hacer la respectiva convergencia, ¿sí? Entonces, en el año 2014 a enero 31 del 2015, ¿sí? Entonces ya hubo la primera adopción de todos los balances, ¿sí? Entonces ya por lo menos las empresas, las pymes, ya tuvieron la primera adopción de los balances. Entonces, ¿cómo se llevaban? Se llevaban con el decreto 2649 y también nos tocaba llevarlo con la NIF, ya. Y cuando ya prácticamente se miró que ya estaba todo funcionando, pues ya se adoptaron prácticamente ya solamente las NIF, ¿sí? Entonces,
aquí tenía que la 1, la contabilidad 1, se llevaba con el decreto 2649 y cuando nosotros empezamos a adoptarla, se llevaba otra contabilidad, o sea, se llevaban 2 contabilidades en una hoja, acá miren como dice, extracontable, cómo se empezaron a llevar por primera vez las NIF. ¿Por qué? Porque lo que se hablaba anteriormente, el inconveniente a la adopción de las NIF se tuvo por los programas de contabilidad, ¿sí? Que no había un programa que prácticamente me llevara toda la contabilidad a las NIF, sino que tocaba llevarla en hojas de Excel. Hoy en día ese problema ya está resuelto, ya todo es en NIF. Bueno, ¿qué establece la adopción por primera vez? A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer? Fuera de Adriana, bueno, Adriana sigue. Adopción por primera vez. A ver, profe, espere que me perdí. Regla general. La primera vez que una entidad adopta NIF, deberá aplicar las normas e interpretaciones vigentes a la fecha de reporte con efectivo retroactivo para todos los periodos presentados. La mayoría de las provisiones transitorias en normas individuales no aplican. Sin embargo, hay excepciones obligatorias y además exenciones voluntarias al requerimiento de aplicación retroactivo total. Relación a costo-beneficio. ¿Lo se lo bajo un poquito? Sí, señora. Sí, ¿Ya? ¿Ahí? sí, señora. También hay varios requerimientos de revelación para explicar el efecto de la transición a NIF. Listo, bueno, entonces, ¿qué tuvimos? ¿Cuál es el estado? Bueno, ¿qué establece la adopción por primera vez? Entonces, lo que estábamos mirando, aplicar las normas de interpretación, la mayoría de las provisiones fueron transitorias, ¿sí? Todo ya cómo era transitorio. Dice, hay excepciones obligatorias y demás excepciones y relación del costo-beneficio. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. ¿Y cuál era el objetivo de la adopción por primera vez? Era de asegurar que los primeros estados financieros bajo NIF de una entidad contengan información de alta ¿qué? Calidad, que sea transparente para los usuarios y comparable sobre todos los periodos presentados, ¿sí? Que proporcione un punto de partida apropiado para la contabilización bajo la NIF, que pueda ser generada a un costo que no exceda a los beneficios de los usuarios. Eso fue más que todo el objetivo. También dice que tenemos que múltiples opciones que conllevan a múltiples combinaciones y diferentes saldos de aperturas, ¿sí? Entonces, acá en esta parte miramos la fecha de reporte, cómo tocaba hacer los reportes, cómo se tocaba categorizar la parte de la patrimonio, cuál era el beneficio del costo de la transición, ¿sí? Que eso lo teníamos, se encuentra prácticamente en la sección 35 de las NIF, ¿sí? Que habla sobre las excepciones y aplicaciones de retroactiva. En esta parte, ¿cómo fue el balance de apertura? ¿Sí? El balance de apertura que se definió sobre las políticas contables. Primero nosotros teníamos que reconocer realmente cuáles eran los activos pasivos, ¿sí? Reconocidos bajo NIF, ¿sí? Entonces, bien identificar cada uno de nuestros activos. Luego nos tocaba hacer que eliminar, dice, no por reconocer como activos o pasivos si la NIF no lo permitía. Entonces, miramos aquí en eliminar, por lo menos lo que yo les estaba abriendo, miremos los diferidos. La 18, que era la papelería. Les hablo de la papelería, ¿sí? Porque ¿qué tocó hacer por lo menos en esa parte? Si yo tenía 5 millones automáticamente, ¿qué? Ya no se podían, ¿qué?
diferir, sino que tocaba llevarlo directamente, ¿qué? Al gasto. Entonces tocó empezar a clasificar, a eliminar todas esas partidas. Eso fue lo que tocó empezar. Y acá miramos cómo a reclasificar, se empezaron a reclasificar sumas de acuerdo como venían, ¿qué? A como se venían definiendo por la NIF. Y aquí, en esta parte, valorar y mirar, ¿sí? Y medir, aplicar la NIF al mirar a todos al medir todos los activos y pasivos reconocidos, ¿sí ve? Entonces, aquí en esta parte que yo les hablaba a ustedes, era esto, por lo menos, hablo mucho de la parte que se tuvo como más relevancia, fue en la parte de que fue de los activos no corrientes que teníamos ahí, prácticamente fue en los edificios, en los terrenos que se hizo. Hay empresas que hicieron avalúos y hubo beneficios y hubo también ¿qué? Costos. Entonces, en esa parte, eso fue lo que pasó, lo que tocó hacer prácticamente en las NIF. Primero reconocer, luego se eliminaron, luego se tuvo que hacer reclasificación y mirar cada uno de sus, de su valor. Bueno, los ajustes que se tuvieron que hacer o que se tuvieron que hacer cuando se hizo la convergencia a las NIF, ¿sí? ¿Qué nos afectaron? Nos afectaron ¿qué? Los estados de resultados, ¿sí? Y también puede ser que otras cuentas se aumentaron en nuestro patrimonio, o también pudo ser que nuestro patrimonio ¿qué? Bajara, ¿sí? Entonces se disminuyera. Acá en esta primera parte tenemos cuáles son los procedimientos por primera vez que se tuvo sobre la NIF. Dice, lo primero que se obtuvo por primera vez fue obtener el balance detallado, ¿sí? A último nivel, ¿sí ve? Entonces, al último nivel, a 31 de diciembre o a la fecha que se iba a hacer ¿qué? Corte. Con las normas GAD. ¿Cuáles son las normas GAD? A ver. ¿Cuáles son las normas GAD de Colombia? ¿Sí? Con el decreto 26, ¿qué? 49. Determinar claramente las políticas contables aplicadas bajo las normas, ¿qué? Locales, ¿sí? ¿Cuáles eran mis políticas que yo tenía para aplicar ciertos, ¿qué? Ciertos valores o mirar nuestros balances. Determinar las políticas contables al usar bajo la NIF y en especial las a usar bajo la NIF, incluyendo las excepciones y excepciones a usar. ¿Sí ve? Entonces, yo tenía que determinar bien mis políticas contables. De pronto, para la próxima clase, para de hoy en 8, el que pueda, o algún compañero que pueda, si nos puede por lo menos traer algunas políticas contables que tengan de alguna empresa, ¿sí? Aquí, entonces, para mirar cómo son de pronto las políticas de alguna empresa que sean prácticamente reales, porque yo puedo mirar por internet y hay varias ahí, pero que no sean como un poquito más reales. Otro que teníamos es identificar las cuentas y operaciones en las cuales hay diferencias en política. Entonces, lo que les hablaba, en qué diferencia nosotros podíamos encontrar frente a la política del activo, frente a la política de nuestras inversiones, frente a la política que nosotros teníamos con nuestros clientes, ¿sí? Por lo menos hoy en día hay una política que es una norma legal que salió que prácticamente nuestras facturas que me deban mis clientes prácticamente deben ser canceladas que a los 60 días, ¿sí? Quiero que ustedes me miren y me investiguen esa parte. Entonces, hoy en día las facturas son a 60 días. Yo ya no puedo tener, hay empresas que tienen a 30 días, pero entonces hay que tener muy en claro eso. Otra parte que nos salió que anteriormente mirábamos, preparar la planilla de trabajo para acumular los ajustes y determinar los saldos NIF partiendo de saldos ¿qué? Locales. Entonces, mi balance local y mi balance de la NIF. Entonces, se tenían, por eso yo ahí nos mostraba anteriormente que me hablaba del balance 1 y del balance que tocaba llevar como
las dos contabilidades, bajo normas local y bajo NIF. Otra decía que para cada cuenta o subcuenta, según la magnitud, preparar hojas de conversión de acuerdo con el análisis de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de la caja, del manejo de la caja, por lo menos me podrían salir 5, 6, hasta 7 hojas, ¿sí? De cómo yo iba a manejar por lo menos mi caja, mis bancos, mis inversiones, mi propiedad, planta y equipo, mi patrimonio, mis acreedores. Entonces, esa parte. Realizar las eliminaciones de partidas que no cumplen con los requisitos de ser activo o de ser, ¿qué? Pasivos, ¿sí ven? Entonces, esa parte también se hizo. Efectuar y reclasificación de cuentas para ubicarlos según las NIC que correspondan, ¿sí? Si pertenecía al activo, si pertenecía al pasivo, dependiendo de la política de la empresa. Determinar las operaciones, hechos económicos que deben ser activos o pasivos bajo NIC, pero que localmente no están incluidas. Entonces, en la norma local, cuáles yo no tenía definidas como un activo o cuáles como un pasivo. Entonces, tenía que definirlas. Y otra era realizar las valoraciones de todas las partidas de acuerdo con el establecido de la NIF. Preparar cada ajuste en partida doble, afectando la partida del patrimonio pertinente. Pasar cada ajuste a la planilla del balance verificado cuadrado. Preparar el cálculo del impuesto diferido. Preparar el balance detallado a nivel de subcuentas. Los terceros no cambian. Bueno, entonces acá en esta parte nosotros teníamos por lo menos un balance. Ahí tenemos, cuando les voy a mandar estas diapositivas, o les voy a mandar un balance que tengo acá de un ejemplo. Entonces, acá teníamos el balance que de la norma que local, ¿sí? O con el decreto 2649. Aquí teníamos los ajustes que nosotros deberíamos hacer sobre NIF, ¿sí ve? Entonces, por lo menos aquí teníamos una parte que se llama certificado de depósito a término, que dice que teníamos ahí 14.026 pesos, nos pasaron bajo NIF los 14.000, ¿sí ve? Entonces, aquí tenemos todos los ajustes que se hicieron, ajustes bajo NIF, y aquí reclasificación, y aquí sobre el saldo que nos quedaban realmente, ¿sí ve? Entonces, ahí teníamos esa parte. También, bueno, aquí vamos a ver, aquí teníamos por lo menos un anticipos, dice, y en los anticipos teníamos reclasificar, entonces declasificamos estos 7.000 pesos. ¿A dónde teníamos estos 7.000 pesos? Mira, aquí en anticipo de proveedores, ¿sí ve? Entonces, aquí se eliminaron estos 7.000 pesos de anticipo de proveedores y lo llevamos aquí ya para otra cuenta que se llama, ¿qué? De anticipos, que me queda bajo NIF, ¿sí ve? Eso era lo que tocaba reclasificar, ¿sí ve? Entonces, otra partecita que teníamos acá, a ver si tenemos para mostrarles una partida más acá. Ven, estas eran prácticamente, acá dice por lo menos que teníamos aquí, para contratos, costos y gastos, ¿sí ve? Aquí me hablaba que teníamos 8.000 pesos, entonces, según el estudio, según todo lo que se hizo, tocaba que reclasificar 3.300 pesos. Entonces, aquí ya no nos quedaron 8.000 pesos, sino que nos quedaron, ¿cuánto? 4.700 pesos. Entonces, ahí vemos cómo se debía llevar, ¿qué? El balance general y en la hoja, una hoja de cálculo. Y todos los santos meses, todos los meses, tocaba hacer esta parte manual, ¿sí? Entonces, como ustedes, por lo menos los que saben manejar bien Excel, pues prácticamente ya uno le cambiaba, como ustedes ya saben bien, un datico pequeño y él automáticamente le cambiaba la fórmula, pero siempre tocaba bajar todo en Excel. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo nos tocaba hacer. Listo, y esa es toda la parte de que habla sobre la convergencia de las NIF, ¿sí? Y bueno, acá hablamos. Y también acá, bueno, otra parte que nos toca mirar es qué es el marco conceptual, o sea, el marco conceptual sobre la NIF, ¿sí ve? Entonces,
Pues ese yo se los voy a enviar a ustedes para que ustedes la próxima clase lo lean, y aquí vamos a hacer una mesa redonda. Entonces, nos quedan 12 minuticos para preguntas, aclaraciones, lo que necesiten saber. Mesa redonda. ¿Alguna pregunta, Clara, alguna aclaración sobre esta parte de la NIF? ¿Ninguna? Bueno, ya ahorita voy a bajar. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien clarito? Mi parte no, señora. Sí. Entonces, ¿de qué les hablaba aquí del programa? ¿Sí? Entonces, lo que nos hablaba que es la ley, que son las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Eso es lo que ha pasado durante el año, ¿qué? Durante el año 2000, ¿qué? 2010, 11, 12, 13, 14, 15, y que ya hoy en día, al 2015, las empresas todavía ya tenemos que tener toda la información que financiera, ya todos deben manejar sus grupos. También nos hablaba aquí lo que la próxima clase vamos a mirar, qué es el marco conceptual y qué es lo que lleva cada grupo en su marca conceptual, ¿sí? En su marco conceptual. Y algo que les había colocado casi desde el principio que vimos, los principios y las normas de la ley 43, ¿sí? Entonces, dentro de los principios y las normas de la ley 43, sí creo que yo les había colocado un trabajo, ¿sí? Les había enviado esto, dice, realizar, no sé, pero a ver. Bueno, eso no lo vamos a hacer mejor. Bueno, vamos a hacer luego una actividad de la ley la ley 43, ¿sí? Sin embargo, yo les envío ahorita vamos a mirar a leer sobre todo lo que es el marco conceptual de la NIF, ¿sí? Y sobre las clasificaciones, y la próxima clase hacemos una mesa redonda, ¿sí? Para todos, porque esta clase son 3 horas y la profesora sola hablando, entonces, ¿sí? Entonces para hablar todos, y vamos a hacer, yo les voy a preguntar, vamos a hacer como una especie de un quiz, vamos a hacer un quiz, pero entonces va a ser así todos en opinión. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, que me quede ahí grabado que de hoy en 8 hacemos un quiz sobre todo el tema de la NIF y el marco conceptual. No tienen más preguntas, entonces dejamos hasta acá la clase, y espero que cualquier duda pues me pueden escribir ahí por WhatsApp. Si no les contesto, no os contesto de una vez, es porque la verdad estamos haciendo un trabajo en la universidad que nos tienen a todos juiciosos. Listo, entonces que pasen buena noche y que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Lo mismo, que estén muy bien, que descansen. Bueno, chao, que estén muy bien, que descansen.